Hablamos de lo que justamente, los tropiezos que costaron caro, porque hubo selecciones que creo yo que se fueron debiéndole mucho a la hinchada, al público, despedidas y partidas de jugadores que ya no van a estar en el Mundial 2030 y bueno, tenemos que hablar un poquito de ello, ¿no? Seguro que sí. Personalmente creo que nosotros, por cercanía, por vecindad, ¿Sí? tenemos que coincidir en que de los 6 equipos que fueron representando a Conmebol, y un paréntesis, felizmente no fuimos. Porque nos hubieran hecho... Hubiera sido una tragedia. Estamos años luz, hay que decirlo con mucha sinceridad. Muchos muy goles. lejos, muy lejos. Ese grupo hubiera sido horrible, horrible. Hoy estaríamos hablando de otras cosas. Pero digo, en general, de los 6 equipos que fueron por Conmebol, solamente Argentina, que llegó a la final, y Paraguay, creo que ha hecho muy buen trabajo Paraguay. Sí. Empezó con una derrota estruendosa frente a los Estados Unidos, escandalosa, pero después se rehizo y fíjate que eliminó a Alemania, ¿no es cierto? Estuvo a un tris de llegar a los penales con Paraguay, con Francia. Es decir, hizo una campaña encomiable. Entonces, yo diría las grandes decepciones, en este orden, la más grande decepción de los Conmebol, Uruguay. Sí, que se fue en fase de grupos. Teniendo un buen equipo. Con un Muslera que realmente fue un desastre. Pero ¿por qué lo haces jugar a Muslera y no a Sergio cuando lo hacías jugar a él toda la eliminatoria? Fue algo increíble que no se podía creer de Bielsa, ¿no? Sí, creo que el grupo tiene mucho que ver ahí, ¿no? Fede Valverde, que la descoce en el Real Madrid, va a su selección y no juega nada. Sí, a nada. perdido. Canovio, jugadorazo en la Copa Libertadores. ¿Te acuerdas quién nos vino a amargar la vida acá? Sí. Pues Canovio. No, Canovio es paraguayo, me estoy confundiendo. ¿O Canovio es el uruguayo? Sí, es Uruguay. Es Uruguay. En fin, nunca apareció Uruguay. Teniendo equipo. Después yo diría, otra gran decepción, Ecuador, que se acordó de jugar un poquito al final. Ese Valencia, al que todos esperábamos, nunca apareció. Hincapié, que todos esperábamos, nunca ya estaba apareció. muy mayor, ¿no? Yo no sé, mira. Valencia ya está para salida, ¿no? Colombia, otra decepción, no sé si coinciden ustedes. Decepcionante lo de Colombia. Y se va contra Suiza, ¿no? ¿Y el cuarto, cuál fue el cuarto de nuestro...? Brasil. Imagínate, Brasil. Que fue otro desastre, fue con Ancelotti, que supuestamente ya con eso era suficiente. Te das cuenta que no pasa nada con el técnico. Y yo recuerdo, fíjate, una declaración que hizo Lula, el presidente de Brasil, justamente cuando lo presentaron a Ancelotti. ¿Sabes qué dijo Ancelotti? El problema de Brasil no es el técnico, el problema de Brasil son los jugadores. Sí, no, o sea, la materia prima, pues. Premonitorio, Lula que dijo eso aquella vez y se confirmó. Vini, un desastre. ¿O les pareció bien Vini? No. Casemiro, ya chao. ¿No? O sea, lejos, ¿no? Coincido plenamente con Gringo en el hecho de que, ¿por qué fueron una decepción? Sobre todo en el caso de Colombia, en el caso de Uruguay, teniendo jugadores de la talla que tiene, ¿no? Porque no podemos negar, por ejemplo, que Luis Díaz es un gran jugador, tremendo, pero pasó desapercibido, ¿no? Que Uruguay tiene a grandes jugadores, pero no rindieron. Incluso en Uruguay la prensa internacional habla lo que acá nosotros decimos popularmente como el tema de camarilla, y que sería muy triste. ¿Por qué? Porque está en juego tu selección, tu representación nacional, que puedes hacer pues tripas corazón, las diferencias que puedas tener, Gringo, ¿no? Sí. Con quien sea. Si somos nosotros acá un equipo de trabajo, puede haber alguna diferencia, pero la idea es sacar un buen producto, hacemos tripas corazón y hacer adelante. Y creo que Uruguay no lo tuvo. Claro, como Bellingham, ¿no? Que tuvo una discusión, con su técnico, pero puertas adentro, de puertas adentro resolvieron y salieron a hacer las trizas a Francia. No hemos hablado del tercer lugar. Qué partidazo. Bueno, entonces, las decepciones creo que coincidimos con esas elecciones, de acuerdo. ¿no? Otra cosa, Asia, ¿no? Yo me acuerdo, escuchamos unos amigos, ¿no? Que son expertos en fútbol. Espera Japón, vas a ver Japón. Hermano, no sabes lo que son los japoneses. Claro, yo pucha, mis pipocas, todo para ver a Japón. Todo ilusionado. Un fiasco. Frente a Brasil, Corea ¿no? del Sur, 3/4 de lo mismo. Es decir, no hubo una selección asiática. Y fíjate que van 9 de Asia. Los tigres asiáticos no fueron tigres. No pasa nada. Sí, no pasó nada con Corea. O sea, y de África, mira, para rescatar quizás un poco Cabo Verde, como la sorpresa. Marruecos, que fue otra decepción. Porque de Marruecos se esperaba que llegue. Incluso había gente que decía que va a ser campeón Marruecos. ¿Han escuchado esa locura? No tanto, ¿no? Al menos iba a repetir lo de Qatar, estar entre los 4, pero no lo hizo, ¿no? No lo hizo. ¿Egipto? Egipto sí, bueno, cayó con Argentina, ¿no? Mo Salah, digamos, ¿no? Que se esperaba mucho de Mo Salah. Marmoush terminó jugando, creo yo, más que Mo Salah.
al final no pudieron, claro, muchos dirán los árbitros, pues los han fregado a los egipcios. El técnico salió hablando barbaridades, ¿no? El técnico de Egipto. Sí, enojadísimo. Sí. Bueno, en fin, pero más allá de eso, viejo, si estás ganando 2-0 y lo estás dominando al rival, no puedes hacerte pues, empatar y pasar 3-2, ¿no? Ese también fue un error de los propios egipcios. Pero bueno, en fin. Entonces, fracasaron. Portugal otra decepción. Portugal otra decepción. Con la generación. Ronaldo, no sé qué les pareció Ronaldo a ustedes. ¿Jugó Ronaldo o no? Casi no, creo que ha sido para darle la despedida simplemente, ¿no? Porque no marcó diferencia a como lo hizo Messi, por ejemplo. Pero ¿no? se que caía, ¿no? El tipo hacía unas jugadas muy extrañas, ¿no? Más de 40 ya, ahí el cuerpo, la edad y todo lo demás dijo que es difícil competir frente a un Bueno, veinteañero, también está ahí ¿no? lo que dice la prensa misma, ¿no? Los hinchas de que no se le pasaba el balón como debería, que los jugadores, y no sé si han visto, No, pero no creo tanto en eso, iban más para atrás que para pasarle centros a él y todo aquello. Yo creo que ya Ronaldo ya está de salida, claro. Al margen de ello. También, digamos, pero ya me estoy dando cuenta no de quién es, mucho. a quién admira Priscila, ya me estoy dando cuenta, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta, sí, ¿no? sí. En todo caso... No, pero se esperaba, por ejemplo, yo esperaba más de Vitinha. ¿Qué? No sé, esperaba más de Bruno Fernández y los vi desaparecidos. Me pareció que no son lo que juegan en... Lo mismo que con Federico Valverde, ¿no? O sea, una cosa son en sus equipos, una cosa es en el Manchester United, una cosa es en el PSG y otra completamente diferente en su selección. Y creo que eso te dice mucho de un jugador y eso es lo que no va a dejar de consolidarlos como los mejores del mundo, ¿no? Y creo que eso les va a faltar para que Federico Valverde esté nominado al Balón de Oro y todo eso. Primero, tiene que esperar que no haya un mundial y hacer todo lo mejor que pueda en el Real Madrid. Y lo mismo va a ocurrir con ellos, con los portugueses, porque si bien son deslumbrantes en sus equipos, les falta en la selección. Totalmente, ¿no? En todo caso, bajo este análisis gringo, Priscila, amables seguidores, coincidimos de que fracasaron, bueno, los que no Alemania. Alemania también, los que no tuvieron los argumentos, y llegaron a la final, a los cuartos de final, a semifinales, los que se pintaban finalmente antes del Mundial, ¿no? Bélgica también, ¿no? Sí, Bélgica era otro Estaba candidato. Despidiendo a varios jugadores icónicos De Bruyne, como ¿no? De Bruyne, sobre todo. Courtois. Sí, Courtois. Está Axel Una selección Witsel. muy mayor era Bélgica, pero ¿no? Que Ahora, estaba cerrando un ciclo. Pero era una generación dorada. Ahora un dato interesante también en esto de las fallas y los errores. ¿Ya? Los arqueros, ¿no? Cómo se notó que hubo grandes arqueros. Mira, yo los tengo aquí anotados a varios de ellos que me parecieron fenomenales. Mira, Bono, por ejemplo, ¿no? Que para mí fue el mejor arquero para mí del Mundial. Pero fíjate, tenías Bociña, en Cabo Verde, ídolo. Nyland, de Noruega, qué arquerazo. También. Rum, de Curazao, no sé si ustedes lo recuerdan. Le metieron todos los goles, pero los goles que atajó el tipo, atajó todo. Schober, de Egipto, y Verbruggen, de Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunos. Totalmente. ¿El pero paraguayo fíjate, no te gustó, gringo? Me gustó muchísimo. El paraguayo, Gil. ¿no? También Gil. Orlando, sí. Jugadorazo el chango. Buenísimo, buenísimo. Claro que jugó pocos partidos. Pero fíjate, ¿qué pasó? Lamens, por ejemplo, ¿no es cierto? Fíjate. Ahora, yo les pregunto lo siguiente, a ver, en ese afán conspirativo que un poco te dejaba traslucir Priscila respecto a ciertas cosas, yo me he quedado con muchas dudas respecto del partido en el que queda eliminada Bélgica. Contra España. Me llamó mucho la atención, que el mejor jugador belga, que era Tielemans, el capitán, el creativo, el hombre que en el partido anterior la descosió, hizo el mejor partido del campeonato. El tipo en el entrenamiento, en el precalentamiento, se lesiona. Sí. Y lo sacan del equipo. Muy extraño. Y una gran baja. Y muy extraño cuando España iba y no podía. De pronto, un rato de esos, Thibaut Courtois se desvanece, se cae y lo sacan. Y se enojó Courtois después de eso. Dijo, me sacó el director técnico y yo no quería salir. No me preguntó nada y lo metió a Lamens. Y Lamens, minutos después, se las regala para que entre. Además, este tipo, Merino, ¿no? Merino, que era el que metía los goles al final Mikel en los Merino. descuentos, que ayer no pudo. Bueno, por lo menos en todo Argentina caso, se salvó. gringo, creo que habría que dejarle a la conciencia de ellos, ¿no? Y apelar un poco a lo que Maradona decía, la pelota no se mancha, porque después no hay factura de algunas circunstancias, pues, ¿no? Que puedan estar, pero sí totalmente llamativas. Para mí, dentro de los errores que se tuvo, uno de los grandes fue... No quiero juzgar a Dibu Martínez, que fue la figura de la final para Argentina, porque salvó como cuántos goles, pero en el gol.
No sé si coinciden ustedes, pero duda bastante al salir. Yo creo que el balón aéreo que se da para el previo cabezazo de Nico Williams y para Ferran Torres para el gol, era para que desvíe. Yo vi que él confía en que, porque es... Montiel lo pueda despejar. El que la tira para atrás es Nico, ¿no? Sí, Nico. Entonces, yo creo que confió en que... Lo iban a desviar, Montiel. Ya no estaba Montiel. Estaba Molina. Perdón. Que Nahuel Molina llegaba. Que Nahuel Molina llegaba y no llegó. No, pues no. Estaba desubicado. Pero él también se quedó. A mí me dio esa sensación de que hizo un partidazo Dibu para que salvó fue la figura de su selección. Pero en esa simple jugada es que, entre la dubitada o no, porque él es gigante, pudo haber rechazado el balón. Y por ahí no se daba el gol y a penales y toda la historia. Pero bueno, se dio ahí, ¿no? En el tema de los arqueros. No, demasiado complicado. Yo le voy a dar este margen al gringo para que pueda hablar del tercer puesto. Nos hemos saltado el tercer puesto. Un partidazo el que se dio entre Francia e Inglaterra, pero una Francia desconocidísima el primer tiempo. El segundo recién reaccionaron. Bueno, creo que ahí Mbappé los agarró a sus compañeros y les dijo, yo no me puedo ir sin tener algún premio en este mundial. Necesito algo. Tenemos que salir por lo menos a empatar este resultado. Sí, yo creo que sí, ¿no? Además, no solamente por lo de Mbappé, sino también por el prestigio de Francia, ¿no? Imagínate, el primer tiempo perdían 4-0 y parecía que eso seguía porque no descansaban los ingleses y a ellos no les interesaba parar. Entonces yo creo que fue inquietante. Hay que reconocer que varios jugadores no estaban en la cancha cuando justamente se produjo al inicio, ¿no? Pero también de Inglaterra no estaban todos, ¿no es cierto? No estuvo Kane, por ejemplo. ¿No? Es que Inglaterra Bellingham sí había tampoco. salido Bellingham más o entró un menos ratito. con un equipo B, mientras que Francia había salido con su equipo titular. Sí, de acuerdo. Entonces yo creo que sí, que fue entre Deschamps y seguramente Mbappé que les dijo, oye, compañeros, no me hagan esto, pues, ¿no? O sea, por lo menos meter un par de golcitos que, entre otras cosas, entre paréntesis, le han permitido ser el goleador del campeonato, ¿no? Y además el goleador histórico de los mundiales. Lo vamos a hablar en el tercer bloque. Métale. No, en todo caso, por lo que dicen las estadísticas, ha sido un tercer puesto con muchos goles. Y con muchos goles. No es frecuente, y no es frecuente que en un primer tiempo pase lo que pasó, ¿no es cierto? Que termine goleando 4-0 y que después, bueno, finalmente logre de alguna manera equiparar. Y parecía que se acercaba, ¿no? Porque se pusieron en determinado momento 5-4. Estaba cerca. 5-4, ¿no? Parecía que se acercaba, pero bueno, nos regalaron un hermoso partido. Pregunta del millón. Sí. ¿Quién dijo que el partido por el tercer puesto no interesa? Mentira. Ahora, pregunta, y esto es para la polémica. Bueno, decían que ni debería existir Gringo, tomando en cuenta que los imagínate. perdedores llegan con la moral baja. Un comentario de Sergio Goicoechea que dijo que no deberían valer los goles. Ese es el dato, eso quería decirte ahora. No, es verdad. Es otra cosa. No, pero ¿por qué deberían contar, dice él, no? Sí. Porque es parte del torneo, yo creo. Pues no sé qué dice Gringo. Claro, no, de acuerdo. Pero es un tema para la polémica. Justo quería plantearles eso, que salieron diciendo, ¿por qué los goles de Mbappé valen? No deberían valer y solamente los de la final. Sí. No, y ahí hay mucho sesgo, ¿no? Yo creo que valen porque es parte del torneo y ahí al ex arquero de Argentina le sale un poquito la inclinación con Lío. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Argentina iba al partido por el tercer puesto y no Messi metía 5 o 6 goles? ¿No valían esos goles? Dalo por hecho que no se hacían esa pregunta.